Los que están en línea están escuchando y están viendo la pantalla. Sí, doctor. Buenos días. Okay. Vamos a empezar el día de hoy con traumatismo raquimedular. Es un tema muy importante porque lo vemos prácticamente todos los días. Junto con el traumatismo craneoencefálico, es una situación que nos enfrentamos, sobre todo por los accidentes viales, sea choque de autos, sea choque con motos, sea arrollados en la vía pública, en menor cantidad, quizás enfermedades laborales, algún accidente de trabajo, en menor cantidad todavía accidentes deportivos, pero cuando sucede esto es toda una tragedia. Bueno, ustedes, este video me gusta ponerlo porque todo parece ser un día normal. Viene un vehículo allá en la carretera, vienen de trabajar, por cierto. Resulta que ese día se le ocurre manejar a un joven y va jugando a manejar. Y vean todo lo que sucede en esta situación. Algunos se levantan, se sacuden y parece que no sucedió nada. Y algunos otros ya no se levantan, sea por la contundencia del impacto, o sea porque tienen trauma raquimedular que no les permite moverse. Entonces esto es catastrófico, esto lo vemos todos los días prácticamente. Dentro de los traumatismos raquimedulares, lo más grave de todo es que exista sección medular. Ya veíamos nosotros que existían síndromes medulares completos y síndromes medulares incompletos. Pues dentro de los síndromes medulares completos, claro está, lo que vemos más comúnmente es la sección medular, sea sección medular anatómica o sea sección medular fisiológica, pero en los dos casos el pronóstico es sombrío. Esta sería la definición de traumatismo raquimedular. Incluye todas las lesiones traumáticas que afectan las estructuras de la columna vertebral en todos sus niveles, incluye las estructuras óseas, los músculos, los ligamentos y por supuesto lo más importante que es el tejido neural, en este caso la médula espinal. ¿Cómo sucede todo esto? Cuando se da un accidente como el que vimos en el video, puede ser que haya disrupción del sistema óseo. Y este sistema óseo, lo que va a suceder en el momento en que queda inestable es que comprime la médula espinal, o la secciona o la comprime. Justo en ese momento se produce el daño primario. Sea que la seccionó, sea que la contundió, sea que produce un hematoma ahí. Esa es una lesión primaria inicial que ocasiona este tipo de traumatismos. Cuando sucede la lesión primaria por compresión, va a producir edema, va a producir contusión y va a producir isquemia. Y entonces se va a producir una lesión secundaria. Y esta lesión secundaria
Va a haber vasodilatación para permitir mayor flujo. Va a haber hiperemia de la zona. Va a existir hacia el espacio intersticial de exudado tras sudado, de leucocitos específicamente, los polimorfos nucleares y macrófagos. Y entonces se va a formar un tejido cicatrizal, que es lo que no va a permitir posteriormente que haya una comunicación, no va a permitir una regeneración. En algún tiempo, de hecho lo vamos a platicar en un ratito más, se pensó que bloqueando toda esa cascada de inflamación pudiésemos permitir que se mejorara la evolución de los pacientes. ¿Cuál es el antiinflamatorio más potente y efectivo que conocen? Los esteroides, justo eso. Entonces, en un tiempo se pensó que administrando grandes cantidades de esteroides podíamos bloquear todo ese proceso de la inflamación, limitar el daño secundario y entonces quizás mejorar el pronóstico del paciente. Pero esto no sucedió de esa forma. Como que se va a seguir manteniendo la misma tensión, pero hay que pasarlo a la terapia intensiva. En cuanto sea posible, debemos realizarle estudios de imagen para saber de qué magnitud es la lesión, sea tomografía o sea resonancia magnética preferentemente. Listo. Gracias. Entonces, en esta diapositiva nos indica prácticamente lo que se le debe hacer al paciente. La neuroprotección se llama. Una vez que se lesiona la médula espinal, lesión primaria, lo que debemos hacer es neuroprotección. ¿Cómo vamos a hacer la neuroprotección? Pasando al paciente a la terapia intensiva, y ahorita les voy a decir para qué. Dándole tratamiento quirúrgico. Y se pensaba anteriormente que los esteroides funcionaban. Hoy por hoy existe evidencia científica de que no tiene ninguna utilidad. Tus compañeros sí. Sí, doctor. Gracias. No hemos avanzado en nada, ¿eh? Porque no puedes avanzar ahora la presentación. Puedes mover esta barra. No, pero me salí del Zoom.
Y buscas la presentación. Sí. Desde aquí, ¿no? Apareció. Hasta abajo. Ahora sí. No hemos avanzado en nada, ¿eh? Es la misma diapositiva. Estábamos acá platicando de temas generales del proceso de la inflamación. Entonces, este es un resumen de lo que sucede cuando se da traumatismo, sucede una lesión primaria que incluye la destrucción mecánica y lesión vascular, y una lesión secundaria que es toda la cascada de la inflamación. Produce también muchos más daños neurológicos e impide incluso el tratamiento posterior. Ustedes van a empezar a ver que en muchos de los órganos y sistemas se empiezan a utilizar células madre para regenerar tejidos. Aquí no es la excepción, se han intentado utilizar células madre pluripotenciales, mesenquematosas, neuronales, pero no ha funcionado, y no ha funcionado debido precisamente al daño que produce esto es la lesión secundaria. Estábamos que cuando sucede el accidente, lo primero que se le debe aplicar al paciente es el ABC. Incluso si es necesario, hay que intubarlo en el sitio del accidente. Claro está, si ustedes estuvieran cerca de ahí, pues lo que pueden hacer es tratar de mantenerlo estable y tratar de extraerle cualquier situación de la boca que le puede estar interfiriendo con las vías aéreas. Pero esto es lo que se hace con los sistemas de rescate. El siguiente paso es inmovilización. Eso es fundamental. Si no inmovilizamos correctamente al paciente para trasladarlo, entonces podemos producirle mucho más daño. Desde ese punto hay que canalizar al paciente. Hay que administrarle una cantidad importante de fluidos intravenosos. Y de ser necesario, es decir, si el paciente o por algunas otras hemorragias, se deben administrar aminas vasoactivas para elevar esa presión. Esto es muy importante. Los estudios recientes muestran que si el paciente no logramos mantenerlo con una presión de 85 a 90 milímetros de mercurio durante los primeros 7 días, el pronóstico neurológico empeora drásticamente. ¿Cómo lo vamos a mantener? Como sea posible, sea con fluido, sea con transfusión. Importantísimo también que esté bien oxigenado. Necesitamos tener al paciente cuando menos con una saturación de 90%. Cuando menos. En ese punto se puede instalar sonda de Foley, sonda nasogástrica y, de ser necesario, sonda pleural, ya que en algunos pacientes se producen fracturas costales que lesionan la pleura y que pueden producir neumotórax o hemotórax o hemoneumotórax. Cuando ya llegamos al hospital, pues hay que continuar el tratamiento. Hay que realizar una tomografía o resonancia magnética lo más pronto posible una vez que tengamos estabilizado al paciente. Recuerden ustedes que la tomografía es superior a la resonancia en cuanto a valorar las estructuras óseas
Y la resonancia es muy superior a la tomografía para valorar las estructuras suaves. En este caso estamos hablando de la médula espinal. El paciente debe pasar forzosamente a la unidad de cuidados intensivos. Hay que evaluar otras situaciones porque cuando hay un accidente grave, no solamente se lesiona la médula espinal, en muchas ocasiones están asociados a traumatismos craneoencefálicos, muchas veces están asociados a traumatismos abdominales con hemorragias internas, pero también hay que descartar intoxicación. Muchos de los casos que vemos de accidentes son de pacientes alcoholizados o pacientes drogados, son los que producen fracturas de huesos largos. Hay que estabilizarlos y hay que realizar radiografías también para descartarlo. Cuando hay un déficit neurológico focal, seguramente hay alguna alteración intracraneal. Ya cuando estén en el hospital, ya que llegan ustedes a verlo, debemos realizar 3 evaluaciones. La primera de ellas es en qué condiciones se encuentra la columna. Para eso vamos a ocupar los estudios de imagen y al mismo tiempo vamos a evaluar si la columna está estable o inestable. Eso nos va a servir para inmediatamente determinar qué tipo de tratamiento va a requerir el paciente. Y clínicamente lo que vamos a determinar es la función medular. En ese justo momento, la evaluación medular se puede hacer básicamente evaluar el haz córtico-espinal, es decir, la fuerza. Número 2, el haz espinotalámico, es decir, la sensibilidad general termoalgésica. Y número 3, los cordones posteriores, la sensibilidad propioceptiva. Son las 3 cosas que vamos a poder evaluar de la función medular en este tipo de pacientes. Existe un fundamento por ahí en ortopedia que le llaman las 3 columnas y que son las que vamos a evaluar en el momento de realizar los estudios para ver si la columna está estable o inestable. La columna anterior de los ligamentos, la columna media de los cuerpos vertebrales y la columna posterior de los arcos posteriores, o sea, los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas. Muchas veces se lastima una, pero se preservan las otras. Cuando se lastiman 2 columnas o las 3 columnas, el daño es mucho mayor. Y clínicamente se puede evaluar en el paciente. Nada más el haz córtico-espinal, el haz espinotalámico y las columnas posteriores. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evaluamos todo esto? Llegas, revisas al paciente, ¿cómo le haces? Este es clínico. Bueno, si nos vamos por partes, el haz córtico-espinal evalúa la fuerza, vamos a utilizar la escala de Daniels. Entonces, pueden suceder 2 cosas. Que esté parético, es decir, débil, o que esté pléjico, es decir, con ausencia de la movilidad. Pero para las 2 situaciones, vamos a utilizar la escala de fuerza de Daniels.
Y va a depender mucho del nivel donde está lesionado. Tenemos una lesión cervical alta, cuadriplegia o pentaplegia. Si tenemos una lesión torácica, ¿qué produce? Paraplegia. Si tenemos una lesión lumbar, radiculopatía. A menos que sea una lesión lumbar sumamente extensa, puede producir también paraplegia, pero habitualmente las lesiones lumbares producen radiculopatías. Después empezamos a analizar la sensibilidad. Existen básicamente dos formas de evaluar la sensibilidad. Ustedes, si compraron ya su martillo de reflejos, van a notar que en una de las partes tiene una escobilla y de la otra tiene una aguja. Si no tienen ese martillo, pues pueden utilizar incluso una aguja estéril. Quitan un poquitito la punta para que no esté tan aguda y empiezan a tocar al paciente desde distal a proximal. Y eso con la finalidad de identificar el nivel sensitivo. Normalmente, cuando hay una lesión medular severa, va a haber también ausencia de sensibilidad o hipoestesia. Y entonces le vamos a pedir al paciente que nos indique si siente. Va a decir no siento nada, va a decir siento muy poco. Van subiendo y le indican al paciente que les indique hasta qué punto ya siente en forma normal. En ese punto que siente en forma normal es el nivel sensitivo. Y a través del nivel sensitivo vamos a identificar aproximadamente el sitio de la lesión. Recuerden ustedes que el haz espinotalámico se decusa 2 niveles arriba de donde ingresa a la médula espinal. Entonces, para eso hay ciertos puntos ya determinados, por ejemplo, a nivel de la tetilla, ¿qué nivel es? T4 a nivel del ombligo. Y más o menos puntos intermedios los pueden realizar para identificar aproximadamente a qué nivel se encuentra la lesión. La propiocepción, sobre todo en los pacientes lesionados gravemente, se puede utilizar la sensibilidad posicional. Le toman alguno de los dedos del pie y le dicen si ustedes arriba o hacia abajo, hacia dónde lo están moviendo. Si el paciente logra sentir hacia qué lado le están moviendo el dedo, hacia arriba o hacia abajo, es muy probable que tenga conservadas la propiocepción. Si no es así, entonces está también dañada. Los pacientes que tienen daño medular completo, las 3 evaluaciones salen alteradas. En ese punto agudo, si le hacemos exploración de reflejos en un paciente con una lesión completa, ¿qué vamos a encontrar más tarde? ¿Perdón? Por eso, tú le evalúas los reflejos. Por ejemplo, el patelar o el aquilio, ¿qué vas a encontrar? ¿Van a estar normales? ¿Van a estar hiperreflécticos? ¿Van a estar hiporreflécticos? ¿Van a estar ausentes? O ausentes en la etapa aguda. Y en la etapa crónica, gracias. ¿Perdón? Hiperreflécticos, exactamente. Entonces, es justo los síndromes de neurona motora superior.
Estudian otros reflejos, como es el bulbo cavernoso, como es lo que ya mencionábamos de la sensibilidad propioceptiva, las funciones autonómicas, ¿cómo las vamos a detectar? El paciente muchas veces empieza a tener sudoraciones. En otras ocasiones empieza a bajarles la presión por vasodilatación. Entonces, esas son alteraciones de las funciones autonómicas. Cuando es un choque medular, incluso puede haber bradicardia. ¿De acuerdo? Esa es la escala de la graduación de la fuerza muscular, que ya la han analizado en múltiples ocasiones, entonces no hay mayor problema por eso. Evaluación radiológica, si es posible, se realizan radiografías, incluyendo huesos largos, radiografía cervical con boca abierta, pero lo más trascendente de todo es realizar una resonancia magnética para ver el estado de la médula espinal. ¿Simple o contrastada? La resonancia. ¿Simple o contrastada? ¿Alguien sabe? Simple. La contrastada, ¿en qué condiciones se hace? Cuando sospechan tumores, cuando sospechan procesos infecciosos. En el resto de los casos es simple. Existen una serie de clasificaciones que se utilizan para evaluar en forma inicial y posteriormente a los pacientes con traumatismo raquimedular. Las más conocidas es la escala de Asia y la escala de Bartel. La escala de Asia clasifica a este tipo de pacientes según el grado de lesión en grado A hasta la E. El grado A es el más grave, prácticamente una lesión completa. Y el grado E es un paciente que sufrió traumatismo, pero que tiene una función motora y sensitiva prácticamente normal, y de ahí va desglosándose diversas alteraciones. Entonces, grado A grado E. El índice de Bartel es una serie de evaluaciones que se hacen de las actividades prácticamente de la vida cotidiana, como el aseo personal, como el hecho de comer, como el hecho de subir o bajar escaleras. Y toda esa da un cierto puntaje. Este puntaje se suma y eso nos va a dar un índice para saber si el paciente es dependiente o es independiente. Si nos da 100 puntos, es como cualquiera de nosotros que estamos en esta aula, somos totalmente independientes. Y de 0 a 20 puntos es cuando el paciente queda con una dependencia prácticamente total. El índice de Bartel. Cuando es una lesión cervical alta, normalmente afecta al nervio frénico y entonces se daña la respiración. La mayor parte de las veces va a producir la necesidad de intubar al paciente y mantenerlo con respirador prácticamente de por vida. Lesiones por debajo de C5 producen parálisis intercostal y de músculos abdominales, pero se preserva la función del frénico. Entonces, en estos casos puede el paciente salir adelante sin la necesidad de ventilador. Mencionaba la posibilidad de un choque medular o shock medular cuando hay una lesión, sobre todo arriba de T5, por respuesta autonómica, produce hipotensión, produce bradicardia. Lo más importante es qué vamos a hacer cuando llegue el paciente ya al hospital.
Hay dos tipos de tratamientos, lo que consideramos el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Y aquí nos falta una tercera parte que se llama neurorehabilitación. El tratamiento médico consiste en pasar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Hay que monitorizar la respiración y la presión arterial. Necesitamos mantener la presión arterial media por arriba de 85 por al menos 7 días para mantener la perfusión medular. Y debemos mantener la saturación de oxígeno por arriba de 90%. Claro está, si podemos llegar a 94, 95, 98%, es fabuloso. Pero al menos por arriba de 90. Todos los pacientes en estas condiciones que no se pueden mover o que tienen fractura de huesos largos, tienen una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. Y la tromboembolia pulmonar es mortal. Cuando sucede, hay prácticamente un 80% de mortalidad. Entonces, se tiene que prevenir. ¿Cómo se previene? Administrando heparina subcutánea, habitualmente. Dosis profilácticas. Heparina o cualquiera de sus derivados. Hay en la actualidad una heparina que le llaman de bajo peso molecular, que se llama enoxaparina o taxiparina, que son mucho mejores, pero en general se les llama heparina, ¿no? Y viene aquí el punto de esteroides, que lo pongo con muchos signos de interrogación. Les mencionaba que el daño secundario mayor lo produce la cascada de la inflamación en el cuerpo humano y nos sirve para protegernos. Nos damos un golpe, se liberan una serie de sustancias químicas, ácido araquidónico, por la vía de la ciclooxigenasa, prostaglandinas, y todo eso va encaminado a que en el sitio del traumatismo se genera una vasodilatación, se genera un mayor flujo sanguíneo, se genera salida o permeabilidad de estructuras sanguíneas hacia la zona traumatizada, incluyendo leucocitos, específicamente polimorfonucleares y macrófagos, para limpiar la zona, para ayudar a la zona inflamada. Sin embargo, cuando sucede a nivel de la médula espinal, produce mayor daño de beneficio, porque los macrófagos van a engullir las células dañadas, y entonces esto va a permitir que se formen zonas de fibrosis mucho más extensas. Los axones se reconecten, se hacen más difíciles todavía. Por eso, en algún punto, se hicieron estudios científicos extensísimos, multihospitalarios, multicéntricos se les llama. Y todos esos se basaron en la administración de megadosis de esteroides, específicamente la metilprednisolona. Se hicieron el estudio NACIS-1, NACIS-2, donde se veía que quizás pudiese haber beneficios para el paciente, hasta que llega el NACIS-3, mucho mejor realizado desde el punto de vista científico, y se establecía que se debían administrar megadosis de metilprednisolona con estos rangos, sobre todo cuando el paciente llegaba al hospital en las primeras 8 horas. La alternativa es el mesilato de dilazar o la naloxona. Sin embargo, cuando se concluyen todos los resultados de este estudio NACIS-3,
se dan cuenta de que realmente no había cambios significativos desde el punto de vista neurológico entre los pacientes que recibieron esteroides y los que no. Pero lo que sí había eran complicaciones por los esteroides, porque los esteroides, aparte de que producen, que son el antiinflamatorio más efectivo y potente que existe, también llegan a producir disminución de la respuesta inmunológica. Entonces había infecciones, había neumonías, podían producir incluso secundariamente hemorragias gastrointestinales. Entonces se producía más morbilidad que los beneficios que realmente permitían, de tal suerte que en las guías de práctica clínica más recientes aquí en México dicen que no existe evidencia clínica para la recomendación de utilizar ningún medicamento neuroprotector. Estamos hablando de la naloxona y el Trilazar, incluyendo los esteroides. Entonces, no sirven, no funcionan. Y entonces, lo que se queda del tratamiento médico es la monitorización cardíaca, de la presión arterial y de la oxigenación para mantener una buena perfusión, la prevención de la trombosis, mantener al paciente, si tiene otras patologías, lo más controlada posible. Y entonces pasamos al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico debe ser individualizado porque pueden suceder dos cosas. Que la médula espinal esté comprimida por fragmentos óseos, por hemorragia, o que la columna vertebral esté inestable, o las dos cosas, que es lo más común. Y entonces, hay que operar al paciente en todos los casos. Debe de ser la cirugía lo más pronto posible. Tenemos un periodo que se le llama periodo dorado de 72 horas, pero claro está, no hay que esperar que este periodo concluya. Si se hace en las primeras 48 horas, hay mejor pronóstico. Si se hace en las primeras 24 horas, todavía hay mejor pronóstico. Si se hace en las primeras 8 horas, generalmente el paciente tiene una mejor respuesta, sobre todo cuando hay vitalidad de la médula espinal. Claro está que va a depender mucho de en qué condiciones llegue el paciente. Primero hay que salvar la vida. Esta es una regla generalizada en medicina, de tal suerte que hay pacientes como los del ejemplo siguiente, donde se lesiona en esta parte, que es la apófisis odontoides. Aquí se fractura la punta de la odontoides, donde marca el cursor, y entonces hay que estabilizar al paciente, en este caso con tornillos y barras que se ponen a través de las facetas articulares. Este es otro caso donde vemos incluso una listesis en esta zona, ahí, que comprime la médula espinal. Y entonces se tiene que operar al paciente. Se ponen aquí en este caso 2 cajas intersomáticas que se alcanzan a apreciar ahí con sus fijadores de tornillos hacia los cuerpos vertebrales. Lesiones mucho más extensas. Vean ustedes la resonancia del lado derecho. Hay hematoma desde la piel, desde las masas musculares, con lesión de ligamentos, y la médula espinal ni siquiera se puede ver integridad. En este caso se opera, pero se ve prácticamente la médula espinal destrozada. Vean ustedes aquí abajo, prácticamente en esta zona está desconectada, es una sección anatómica.
En algunos otros casos, como este, donde el cuerpo vertebral se mete al canal medular, como sucede en este punto donde está el cursor, hay que quitar completo el cuerpo vertebral, poner una malla de titanio y poner una placa anterior. Entonces, lo que les quiero dar a entender con esto es que los tratamientos son individualizados dependiendo del tipo de lesión, como en este caso, que es una lesión sumamente extensa, donde se tienen que poner tornillos y barras de gran extensión a nivel de la mayor parte de la columna vertebral. Pero cada paciente es totalmente diferente. El pronóstico es muy malo. 50%, bueno, hasta cierta forma les voy a recordar que las lesiones más comunes en este tipo de traumatismo son cervicales. Entonces, el 50% de los casos deriva en tetraplegia. Mortalidad hospitalaria del 30%, mortalidad agregada en el primer año del 10%, menos del 30% vuelven a ser independientes. Entonces, hay que tomar mucho en consideración esto en el momento en que estemos jugueteando con un vehículo de motor, sea un auto, sea una motocicleta, porque una vez que sucede el accidente, prácticamente es irreversible. Quisiéramos ver que pudieras. Aquí lo más importante es la prevención. El pronóstico depende mucho de cómo llega el paciente a su ingreso. Si llega ya con sección medular, si llega con datos de tetraplegia, el pronóstico es malo. Depende también del tratamiento entre el traumatismo y el ingreso al hospital. Depende de la edad, entre más jóvenes el pronóstico mejora un poco. Y depende del nivel de la lesión. Entre más alto sea, el pronóstico es peor. Entonces, esto es lo que se hace. Cuando estabilizan al paciente, y es cosa que ya no viene en la presentación, pero cuando ya estabilizan al paciente a través de cirugía y lo descomprimen, hay que iniciar inmediatamente la terapia de rehabilitación. La terapia de rehabilitación va a ser lo más importante. En los primeros 3 meses, desde el accidente, con la terapia de rehabilitación, es cuando más probabilidades tienen de recuperación. De 3 a 6 meses, las probabilidades son moderadas. De 6 meses a 1 año son mínimas. Más de 1 año prácticamente no puede haber recuperación. A veces llegan algunos casos de algún paciente a consulta y dice, doctor, pues vengo para ver que me atienda, ¿en qué le podemos ayudar? Bueno, me accidenté hace 5 años y quedé parapléjico. Hayan hecho lo que hayan hecho, no hay forma de darle algún tratamiento adicional. Entonces, si después de 1 año no ha presentado mejoría, prácticamente es imposible. Hace por ahí más o menos como 7 años, salió en una revista no científica que un neurocirujano italiano dijo tener la solución para trasplantar cerebros. Y entonces, claro, fue en una revista no científica y pues causó un gran revuelo, ¿no? A nivel mundial, salieron las noticias. Algunos de ustedes me preguntaban si eso era posible. Yo les digo que hasta el día de hoy es imposible. ¿Por qué? Porque para trasplantar cerebro necesitaríamos regenerar las conexiones neuronales. Y hoy por hoy, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho y las que hay en curso, no existe una forma de regenerar esas conexiones axonales. No hay forma. Se ha intentado, les mencionaba, utilizar células madre, pero no hay forma de regenerarlo
porque se sabe desde el punto de vista embriológico que cuando empieza a crecer el sistema nervioso, se necesitan, además de los factores de crecimiento, se necesitan señales neuroquímicas que no las podemos reproducir nosotros todavía. Entonces, no es posible hasta el día de hoy hacer una regeneración neuronal. El día que la haya va a ser una revolución impresionante, no nada más para traumatismos raquimedulares, para lesiones cerebrales, para tumores cerebrales, para enfermedad vascular cerebral. Va a ser una gran revolución, pero todavía al día de hoy no existe. Entonces, lo más importante de todo esto es prevenir. No sé si tengan alguna duda. ¿Nadie? Pero todo claro. Sobre todo que les quede claro lo de los esteroides, ¿de acuerdo? Porque hay algunos hospitales donde todavía lo siguen utilizando, pero las evidencias científicas marcan que no funcionan. Y las guías de práctica clínica, que es donde debemos normarnos, dicen que no se deben utilizar. Entonces, eso les debe de quedar muy claro. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos una clase para el jueves, si no me equivoco, o el viernes, de radio, encefalitis rábica o... Rabia, ¿verdad? Ok. Esa la van a estudiar, por favor, de las guías de práctica clínica. Sí, perfecto. Si hay tiempo antes, me avisas. Y me mandas un mensaje. Pero quiero que le estudien de las guías de práctica clínica y quiero que ya prácticamente sepan todo lo que se debe de saber de radio. Que aunque ya es un padecimiento poco frecuente, si le llega un familiar o un paciente mordido, ¿qué le van a decir? ¿Qué tiene que hacer? Entonces necesito que sepan exactamente qué tiene que hacer si los mordió su propio perro, si los mordió un perro de la calle, el perro del vecino, o si los mordió un perro desconocido, que no vuelvan a ver, o si los mordió una ardilla, o si los mordió una rata. Deben de saber qué contestar, qué se debe de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que se pongan a leer bien ese tema. Les voy a hacer 4 preguntas antes de la clase. ¿Sí? Bien, nos vemos a los que están en línea. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.